prueba, de no hallarse disponible el sistema de audio. Está hablando del defensor público sustentando. U otro sistema de reproducción a distancia. Esta se cumplirá en el lugar en el caso de Johnny Leal, doctor Daniel Peña. Del juez y de las partes que habrán de interrogarle. Es que esta situación es diferente, señoría, porque aquí el espíritu de esta norma es precisamente cuando el perito no tenemos este mismo problema jurídico a resolver, sino aquí ya, cuando el mismo perito es el que hace todo el tema, no estamos sufriendo aquí esta cuestión, este traumatismo procesal, sino aquí ya es cuando el perito ya está listo, pero no puede concurrir físicamente para practicar la prueba. Y es que aquí su señoría, y usted honorario lo dejó totalmente claro, hay un perito, sí, se acreditó su señoría, y por eso es que, claro, si uno toma la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su ratio decidendi y descompone del texto analítico esos presupuestos, es claro, niega la solicitud, pero es que el tema es que esa aplicación del auto resuelve otro problema jurídico, no este problema jurídico. Entonces, esa es, digamos, la interpretación indebida. La trascendencia de su señoría del asunto es que evidentemente se cumple, porque se debe su señoría entender y no dar tanto formalismos. Su señoría también manifestó efectivamente una especie de argumentación en el entendido de que si se hubiera hecho por parte de la defensa en la audiencia preparatoria, entiende la defensa en sede de solicitud probatoria, que si no se hubiera señalado el nombre del perito, vamos a hacer, su señoría, honorable juez, ante usted, o si sube a la sala penal del tribunal. Entonces la defensa hace la solicitud en la audiencia preparatoria, su señoría, y le dice ante usted, honorable juez, la defensa llámese particular o pública. Señoría, solicito el perito experto de un médico forense. El día de hoy la defensa no cuenta con el nombre del perito, pero su señoría, me comprometo a que en virtud del artículo 415 procesal, el perito va a declarar. Y usted, honorable juez, según lo que se puede exhibir o inferir de su exposición, admitiría y decretaría esa prueba. Y hoy no habría ningún problema, su señoría, sin ni siquiera en la audiencia preparatoria decirse el nombre. Pero aquí no se permite, porque en la audiencia preparatoria se dijo el nombre. Yo considero, honorable juez, haciendo un test de razonabilidad, haciendo un test de proporcionalidad, de necesidad, y ahí hablamos de las formalidades, su señoría. Y ahí es donde se tiene que hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el meramente formal. Y con esa explicación, honorable juez, con ese argumento suyo, hace entonces más entendible, entender, valga la redundancia, que el nombre del perito es lo de menos. Lo que es, su señoría, importante para efectos del espíritu de las normas y lo que persigue la normatividad desde el punto de vista teleológico es que sea el mismo perito que suscribe la base de opinión pericial y que sea el mismo que está al día de hoy. Y es el mismo, su señoría. Es el mismo. Sí, bien, muy bien fundamentada la decisión del doctor. Otra situación, honorable, es que también luego tenerlo en cuenta, y sobre ello importante, valioso y muy valioso, su señoría, para la defensa, llámese técnica o material, es el argumento que trae a colación la honorable procuradora. Su señoría manifestó que de pronto ese no era un argumento importante a tener en cuenta. Yo, con el respeto, su señoría, que proclama ante usted, considero que sí. ¿Por qué?
porque el elemento material probatorio que se desprende, la carencia de recursos económicos, en este caso del procesado. Y eso es lo que está diciendo el perito, porque en últimas el perito agradece al suscrito que lo haya informado de esta situación, pero que no hay dinero para pagar esa pericia. Podríamos, su señoría, en un Estado social y democrático de derecho, donde es el principio basilar, su señoría, de todo ordenamiento jurídico a nivel mundial, la dignidad humana. Podríamos entonces, su señoría, en hipótesis de argumento, decir que porque el ciudadano usuario procesado no tiene los recursos económicos para contratar un perito, se le va a negar la posibilidad de que él pueda defenderse, llámese desde el punto de vista material. Y esto es importante, su señoría, porque estaríamos entonces enviando un mensaje, en este caso, de que si en la audiencia preparatoria el defensor manifestó que tenía un perito, en este caso particular, ya es camisa de fuerza para que en el juicio oral no pueda tener la misma situación, su señoría, que quiso exponer. Y para eso está el Estado colombiano, para eso está la Defensoría del Pueblo, para eso está el Sistema Nacional de la Defensoría Pública. Y esto, su señoría, también, honorable juez, yo ruego que se analicen esos principios rectores, su señoría. Y es porque para nadie es un secreto que al ciudadano, su señoría, procesado y acusado, seguramente, claro está que sí, el juzgado 14 penal municipal, con función de control de garantías de esta jurisdicción, en sede de imputación penal, le dijo su señoría al ciudadano que en desarrollo de la actuación se refería a todo el proceso penal y que una vez adquiriera la condición de imputado, este tendría derecho en plena igualdad respecto del órgano persecutor, del órgano de persecución penal, perdón, su señoría, en lo que aplica a en este caso, además de disponer de tiempo razonable para preparar la defensa, en este caso, su señoría, de que si no tuviera recursos económicos, un abogado proveería su defensa. Y ya le indico, su señoría, cuál es ese literal de esos derechos fundamentales, su señoría, que se le puso de proceso, pero esa defensa, su señoría, que tiene que ser continua en todo el trámite procesal, de manera para solicitar de estar en un juicio público, tener un juicio público como lo tiene el ciudadano procesado, oral, como es, contradictorio, como se ha venido ejerciendo, imparcial, ya ha sido usted, honorable juez, eso es, imparcial, con inmediación de las pruebas, claro que sí, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate, y por eso también la interesante participación del doctor Ricardo Isaac, porque es que el perito no es cualquier testigo, no es un testigo común, es un experto que tiene la finalidad, su señoría, de dar luces para que usted, honorable juez, al finalizar este caso, tenga más herramientas para efecto de tomar, como seguramente se hará, una decisión sana y sabia del análisis de la evidencia.
Entonces, ahí ese equívoco, su señoría, es en el juicio que se acredita el delito. ¿Por qué? Es que se dijo en sede de su señoría y también en su manifestación de que se manifestó por parte en solicitud de que el doctor Luis Rabanal Cepeda, que en este caso se exhibió como miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y fundador de Médicos Legistas y demás. Pero es que esa situación, su señoría, tiene que ver única y exclusivamente con la acreditación, que también lo hará la defensa con un testigo que claramente debe ser y es un experto, y estarán lógicamente sus bases de datos públicas porque contrata con el Estado. Se compara efectos de que se respalde, porque son sistemas que efectivamente son idóneos y personal totalmente capacitado sobre este asunto. También, su señoría, se trajo a colación de que se daba la sanción del artículo 346 del Código de Procedimiento Penal. Considero, honorable juez, que también para efectos de resolver el problema jurídico, ya se hizo manifestación la defensa, para resolverlo, también, su señoría, se dio aplicación a una norma, a una indebida aplicación del 346. ¿Por qué? Es que esta norma, su señoría, del artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, está, su señoría, en el título primero del ámbito de la acusación, su señoría. No estamos en la formulación de la acusación, estamos, honorable juez, en práctica probatoria, en juicio. La sanción, su señoría, y por eso se habla de la epistemología de las normas y de la teleología normativa, porque la aplicación directa del artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, el espíritu del legislador del 346 procesal, la sanción por el incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento, honorable juez, no opera para la defensa. En este capítulo de la formulación de la acusación, la sanción por el incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento, es el fiscal, opera para la fiscalía, claro, como titular de la acción penal. Y eso tiene su razón de ser, su señoría, porque ese artículo 346 que nos dice: los elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores, me habla de la acusación, 336, presentación de la acusación, 337, contenido de la acusación, 339, trámite de la formulación de la acusación. La sanción, claro, por eso se remite a los artículos anteriores. Deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso, ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas imputables a la parte afectada. Por eso se habla de que en sede de acusación penal el Estado tiene, su señoría, 3 días para efectos de hacer el descubrimiento. Si no lo hace dentro del término, entonces opera la sanción por el incumplimiento de revelación de la información. ¿De quién? De la Fiscalía. Entonces, claro, considero entonces que al dar aplicación al 346 para efectos de resolver el problema jurídico planteado, pues no está entonces eligiéndose la norma que resultaría aplicable al problema jurídico, su señoría, ya planteado, y que se resuelve haciendo un análisis del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal. Simplemente, su señoría, leyendo haciendo el método de interpretación de la norma 415 de la base de la opinión judicial, se puede resolver el problema
jurídico que se ha planteado. Entonces, honorable juez, yo ruego que se reconsidere la decisión para que este proceso penal no tenga traumatismos, para que haya integridad del juicio, para que en igualdad en este caso, para efectos entonces de que la Fiscalía tuvo la oportunidad de traer a sus peritos idóneos calificados, ha dicho el honorable fiscal, ni siquiera uno, trajimos 4 y muchos más calificados y expertos, honorable juez, pues la defensa en una contraposición natural tiene también entonces el derecho que usted, honorable juez, ha materializado al momento de decretar la práctica de la prueba en la audiencia preparatoria. Y que reponga, ya no tiene derecho a oponerse al fiscal. Usted, honorable juez, considera que estos argumentos no son suficientes para efectos de reponer la decisión, luego entonces a los honorables magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá hacer el análisis. Yo creería que presencia, sí. Debe reconsiderar la juez. No voy a repetir los mismos argumentos, como quiera que ya está registrado su señoría en el audio respectivo. Y se llegue entonces a la decisión de que se revoque la decisión adoptada el día de hoy, 27 de octubre del año 2023, para en su lugar entonces, dejar entrar el perito. Permitir, no vamos a decir que decretar porque es que ya está dictada. Permitir que ingrese, que el médico forense entre, experto, el doctor Jaime Montoya Mateus, pueda vertir su declaración en el juicio y de esta forma garantizar derechos fundamentales y de esta forma seguir adelante y continuar este proceso penal. Muchísimas gracias, señoría. Gracias, doctor Daniel. Señor fiscal, vamos entonces a correr traslado a los no recurrentes, tanto del recurso de reposición interpuesto por el apelado de víctima, doctor Ricardo, como el doctor Daniel, reposición y en subsidio a apelación. Doctor Burgos. Gracias, honorable señora jueza. Pues su señoría, por supuesto que una vez se corre traslado a los no recurrentes y en especial a lo que nos trae el artículo 178, 179 del Catálogo Procedimental Penal, pues la Fiscalía General de la Nación encuentra con suma preocupación la postura que durante todo el proceso penal han venido adoptando las víctimas, su señoría. Sé que el doctor Isaac llegó por una situación administrativa disciplinaria del señor defensor del doctor Montaña Gallego. Sé que no conoce el proceso penal en todo su desarrollo frente a la investigación acuiciosa que ha venido realizando la Fiscalía General de la Nación. Por la misma lealtad procesal, honorable señora jueza, pues su señoría, es que la vulneración de derechos fundamentales a las partes no es un simple, como lo decía, lo formal por encima de lo sustancial, su señoría. No, y eso usted aquí lo ha ido protegiendo durante el desarrollo de este juicio oral. Y es aquí que escuchábamos del doctor Isaac que las víctimas quieren conocer la verdad. Por supuesto que quieren conocer la verdad. Y por supuesto que la Fiscalía General de la Nación ha hecho un esfuerzo para que esa verdad salga a flote, su señoría. Y hoy, después de retractarse el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, y también va a ser óbice para mi argumento que usted como jueza constitucional, en función de conocimiento, pues no replantee su decisión, ni mucho menos la lleve a reconsiderarla. Su señoría, usted nos ha sorprendido acá siempre con esas decisiones, las cuales perdón el término que voy a utilizar, se arropan de toda legalidad, su señoría. Le ha negado a la Fiscalía General de la Nación,
ha sido confirmada en sede de segunda instancia, pero no, como decía el doctor Isaac, de manera profusa se dio una interpretación a lo que es un testigo homólogo, una prueba sobreviniente, un testigo de refutación y la idoneidad de la prueba, su señoría. Antes, por el contrario, su señoría, si la Fiscalía General de la Nación actúa de la mano con las víctimas, su señoría, y eso es lo que busca proteger, pues que al interior de un proceso penal no se vulnere el debido proceso y esto sea óbice para que las víctimas se vean afectadas. Entonces, fácil, honorable señora jueza, pues traigamos aquí, el día de mañana renuncia el doctor Daniel Peña a la Defensoría del Pueblo, o se presenta una situación administrativa en la Defensoría del Pueblo, cambian al defensor público y viene un defensor contractual. Entonces, no, si este defensor público trajo un perito, pues ahora busquemos otro. Y así sucesivamente el perito pues declarará en juicio oral, cualquier perito. Señorías, que la norma y la jurisprudencia es muy clara. Y aquí yo escuchaba al doctor Daniel frente al análisis del precedente jurisprudencial. Yo le digo al doctor Daniel, cuando uno hace un análisis del precedente jurisprudencial, debe verificar primero el problema jurídico. Según si ese problema jurídico lo puede traer a consideración en el caso que hoy nos ocupa. Y si en la sentencia resolvió el mismo problema jurídico y se trata de un precedente horizontal o de un precedente vertical. Su señoría, dándonos a conocer el radicado. Pero él decía, es que aquí hay una aplicación de interpretación indebida al precedente jurisprudencial. ¿Cuál, su señoría? Si ni lo mencionó. ¿Cuál problema jurídico resolvió la sentencia que usted trajo a consideración? ¿Y cuál es el problema jurídico que hoy estamos presentándole ante su dignidad? Pues su señoría es uno solo. Si se admite o no un perito que no fue debidamente decretado de acuerdo a la idoneidad. Eso es, su señoría. Su señoría. Pues, frente a ese recurso de reposición que interpuso el representante de víctimas, pues yo lo considero que existe una indebida sustentación. Y el mismo deberá rechazarse de plano. ¿Por qué, su señoría? Aquí no se le indicó a usted cuál fue el error que incurrió al momento de tomar su decisión. Y ese error, ¿qué trascendencia tendrá a futuro para que usted, en sede de reposición, tome una decisión, su señoría? Se mencionó los mismos aspectos. Inclusive dijo que ahora ya sabemos que es el problema económico que tiene el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Su señoría, ¿y por qué cuando estuvo sentada la abogada Ana Juliet se retractaron de la negociación que hacía favorable y estuvo en presencia del doctor Peña? Y el doctor Peña valoró los elementos materiales probatorios y llegó a la conclusión lógica que era lo más favorable una condena en contra del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Su señoría, ¿y entonces por qué? Y como muy bien lo decía el doctor Peña, que la defensa pro bono, que el grupo de expertos, el grupo jurídico de la doctora Juliet, pues iba a asumir la defensa del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Y ahora bien, ahora sí resulta que la doctora Ana Juliet no tenía plata, porque era función de ella, la carga era de ella, no de Johnny. No tenía dinero para la consecución de los peritos, su señoría. Pero fácil, llega el doctor Peña y dice, fácil, aquí tenemos otra salida, y lo avisoró. Una nulidad por falta de defensa técnica cuando el señor Johnny estaba agradecido con la abogada Ana Juliet, que ejerció una defensa espectacular, su señoría. Y ahora sí dice, no, por sí una nulidad por falta de la defensa técnica y revivir todas las etapas, su señoría. Eso no me parece una falta de ley, me parece una falta de deslealtad procesal, su señoría. No. Qué pena con Pero usted, vamos a lo que decía fiscal, el ¿no? doctor. Vaya al punto. Él toma su presunto o supuesto recurso de reposición. Primero, que ¿Qué lo defensa? sustancial, ¿Cuál defensa excelente? mejor, que lo formal, De Ana Juliet. su señoría, es que primero
las formas no están por encima de lo sustancial. Y así lo dice. Pero yo le indico al doctor Isaac, y se lo digo con sumo respeto, ¿dónde está el derecho que le asisten a las víctimas y a la Fiscalía General de la Nación como orilla procesal distinta? Entonces, fácil, su señoría, pues violentemos todas las garantías del debido proceso y hagamos un juicio sin ninguna formalidad, sin ninguna ritualidad, y centrémonos en lo sustancial. Y de esa manera avancemos. Entonces, el día de mañana, su señoría, pues yo vengo acá y digo, venga, es que aquí nació otro señor que quiere hablar en contra de Johnny Leal, ya pasó el periodo probatorio, entonces traigámoslo, pues, porque realmente lo que dice el doctor no es la forma. Hagámoslo, no hay ningún problema. ¿Y usted dónde está como jueza constitucional en sede de conocimiento? A controlar eso, que el debido proceso tome en realidad y se respete, su señoría. Es que aquí usted no está haciendo las formalidades, su señoría, sino que está llevando a cabo el diseño del sistema penal acusatorio. No está sobreponiendo las formas sobre el tema sustancial. Es por el contrario, lo está haciendo respetar, su señoría. Entonces la Fiscalía es un interviniente, o mejor, es un sujeto procesal, un extremo procesal distinto, una orilla procesal distinta. Su señoría, y aquí está. Entonces, pues también se le respetan los derechos porque somos parte, su señoría, en este caso. Entonces usted decide, pues de acuerdo a lo que pida la defensa, una nueva defensa. Y aquí sí es importante, su señoría, pues primero, que ese recurso de reposición presentado por parte de la representación de víctimas se declare desierto. Porque nuevamente se dijo lo mismo, su señoría. Las formas, en este caso, se tuvieron en cuenta y se afectó lo sustancial. No, antes por el contrario, yo digo la inversa, honorable señora jueza. Usted garantizó el debido proceso, y el debido proceso es único al interior. ¿Cómo está diseñado el sistema penal acusatorio? Y según la implementación del Acto Legislativo 03 del 2002. Sistema adversarial. Entonces aquí decía el doctor Isaac que para él no es sistema adversarial. Decía, ¿dónde está el derecho que le asisten a las víctimas? Pues claro, a conocer la verdad, por supuesto. Y claro, doctor Isaac, yo sé que es nuevo aquí en este proceso, y eso es lo que estamos buscando. Y eso es lo que ha venido demostrando uno a uno la Fiscalía General de la Nación por más de un año, en presentar la prueba en debida forma. Que el medio de prueba con vocación probatoria, o el medio de convicción con vocación probatoria, sea escuchado por una jueza de la República. Y ahí es prueba. Entonces, faltemos al debido proceso. ¿Para qué traemos entonces un testigo de acreditación idóneo para incorporar la prueba? ¿Para qué lo traemos? Si el doctor Isaac dice que no es necesario, entonces pues fácil. Volvamos a la ley 600, doctor Isaac, que creo que hay que hacer ese tránsito entre la ley 600 y 906 por la misma permanencia de la prueba. Y listo. Fácil. La carpeta de actuaciones se la dejamos en el despacho a la señora jueza y ella analizará y dictará la sentencia. Fácil. Pero no, es que eso es el sistema, el diseño del sistema penal acusatorio. Ley 906 del 2004. Yo siempre hago eso, hay que hacer como ese tránsito, no quedarse en la ley 600, sino pasar a la ley 906. Y allí es donde se observa que se debe regir uno al sistema penal acusatorio. Y allí es donde debe observar cómo se incorpora la. Entonces, bajo ese argumento, su señoría, pues usted no deberá reconsiderar su decisión. Antes, por el contrario, fue demasiado juiciosa, tuvo en cuenta los precedentes jurisprudenciales, inclusive las sentencias hito, su señoría, desde el año 2008 hasta llegar a la última de abril del magistrado ponente Gerson Chaverra, su señoría. Uno a uno, escalando, su señoría. ¿Por qué no es, en este caso, su señoría en concreto, por qué no se le permite a la defensa traer
al médico Jaime Montoya Mateos. Ni sabemos, o sea, si será la misma idoneidad pues, del perito internacional de la doctora Ana Juliet, no lo sabemos, su señoría. Eso no nos interesa porque pues no podemos llegar hasta ese estadio procesal como se ha diseñado. Pues claro, honorable señora jueza, yo sí indico que llame la atención al señor representante de víctimas la forma como se debe sustentar un recurso. Claro que sí, porque hay una indebida sustentación. Faltó la técnica, su señoría. ¿Cuál fue el error que usted ocurrió para tomar su decisión? No se vislumbra, su señoría. Nuevamente, las formas no pueden estar por encima de lo sustancial. No, su señoría. ¿Y dónde queda el derecho a las víctimas que él representa? Y muy bien hacía la salvedad. Es que yo no represento al señor Johnny Leal, no soy defensor, pero su señoría, con esas intervenciones, su señoría nos da a conocer otros aspectos distintos, honorable señora jueza. Y vamos a tomar la decisión, su señoría, para que el señor representante de víctimas o las víctimas del señor Carlos Andrés García también tenga voz, su señoría, porque de esa manera no se hace necesario la intervención. Señoría, estoy en el uso de la palabra, no creo que... Doctor Ricardo Isaacs, pero ya su momento inició, doctor, para que su intervención. No, señora jueza, con mucho gusto, pero yo no puedo permitir que el doctor Burgos haga insinuaciones que son... Doctora, usted tiene poder, jueza, y esto no tiene por qué pasar en este juicio. Doctor, se está presentando un recurso, se está corriendo traslado a los no recurrentes. Un momento, por favor, cada cual está señalando, en este caso, quien no apeló o presentó. Ministerio Público. Entonces, por favor, se le conmina entonces, señor fiscal, que su intervención no se haga alusión, esto es, a situaciones tal vez frente a lo señalado por la apoderada de víctimas, o así lo entiendo, de alguna falta de respeto. Entonces, continuemos, doctor Burgos, o ya terminamos. No, su señoría, por supuesto. Simplemente para retomar ese aspecto en concreto, que se declare desierto el recurso de reposición interpuesto por el representante de víctimas. Pues faltó a la técnica, de manera categórica, no se indicó cuál es el error que usted incurrió. Nuevamente se trajo a colación el mismo argumento, que las formas no pueden estar por encima de lo sustancial, en el caso que hoy nos ocupa, el formalismo, la manifestación hecha por el abogado de víctimas. Ahora bien, pues aquí el doctor Daniel Peña, su señoría, ha presentado a usted un recurso de reposición, y ya la Corte ha sido muy clara que los mismos argumentos del recurso de reposición no pueden servir de base para sustentar el recurso de apelación. Aquí lo ha dicho que por la misma seriedad en esta audiencia, pues lo que busca la Fiscalía, lo que busca la defensa es de que usted reconsidere su petición, su decisión inicial, y se permita escuchar al perito Jaime Montoya Mateos, y así lo ha manifestado. Pues yo considero, su señoría, en primera instancia, que usted no deberá reconsiderar dicho recurso a través de las manifestaciones hechas, atacada vía recurso de reposición. A través de las manifestaciones hechas, atacada vía recurso de reposición sobre su decisión. Usted, honorable señora jueza, realizó un recorrido no solamente por lo que ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, sino también por las disposiciones legales que respaldaron su decisión.
Esas disposiciones legales, su señoría, y muy bien lo decía, no es que exista una mala interpretación de la norma, sino que usted indicó, honorable señora jueza, desde cuándo inicia el descubrimiento probatorio, cómo se operan las sanciones al descubrimiento probatorio, hasta llegar a lo que establece el artículo 415 y 419 del catálogo procedimental penal. Es así, honorable señora jueza, pues de que no tiene ningún respaldo desde el punto de vista argumentativo lo manifestado por parte de la defensa. Usted no hizo ninguna clase de confusiones frente a lo que es un perito homólogo, frente a lo que es la prueba de refutación, ni mucho menos la prueba sobreviviente. Antes, por el contrario, yo considero que la confusión está en cabeza de la defensa, al realizar unas precisiones sobre lo que es la presentación o la admisibilidad mejor de un perito en sede de juicio oral. Eso es lo que yo verifico que existe confusión y se presentó de manera antitécnica jurídicamente por parte de la defensa, su señoría. Después, en vía de recurso de reposición, le dices que él nunca habló del perito homólogo. Antes, por el contrario, dice, si no es lo uno, es lo otro, o algo debe de ser para que realmente se escuche al perito que ha presentado la defensa. Pero no, pues honorable señora jueza, nuevamente tenemos que remitirnos a lo que manifestó la abogada Ana Juliet en la postulación probatoria del perito, en el cual indicó que su perito, su señoría, era el señor Luis Rabanal Cepeda. Y dicho perito, honorable señora jueza, no voy a leer en extenso, pues solamente precisó que demostrará lo poco concluyente que fueron los informes de necropsia, de genética forense y los oficios de ampliación emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y las omisiones a la caracterización de las lesiones, la ventana de muerte, los vacíos técnicos y demás circunstancias que permiten esclarecer el deceso de las víctimas. Esto fue en sesión de audiencia del 27 de enero del año 2023, el cual indicó, hace un paréntesis su señoría, y así lo precisa la abogada Ana Juliet, quien era defensora del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, precisando que aquí en Colombia no existen esta clase de peritos, pues después de acreditarlos de manera amplia, indica quién es esta persona, que inclusive en esta acreditación, su señoría, pues da cuenta de los grandes logros que se ha establecido por parte del señor Luis Rabanal Cepeda, que trabajó en la Corte Penal Interamericana, en fin, todo lo que ya acabamos de escuchar. Pues, su señoría, es así que, como usted muy bien hace el análisis, es que aquí se debe acreditar unas circunstancias para que de manera muy excepcional pueda venir desde el punto de vista idóneo testigo diferente al que es solicitado. Su señoría, es que no podemos cambiar, y esta no es formas, sino garantías al debido proceso. No podemos sorprender de esa forma a la Fiscalía General de la Nación para que venga una persona distinta a hacer una pericia. No, honorable señora jueza. Pues es que usted escuchó el punto de la pertinencia a la persona que la Fiscalía, o mejor, que la defensa, llamó Luis Rabanal Cepeda. Y así lo llamó su señoría, y así lo decretó, y así usted lo decretó. Informe base de opinión pericial. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Principio básico, su señoría. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Claro está, honorable señora jueza. Es que aquí, si la defensa, y no es ahora darle otro matiz distinto, como lo trata de hacer ver el abogado Peña, precisando que
como él lo dijo, si bien es cierto, la bancada defensiva es una sola, lo ha dicho la Corte. Yo voy a referirme a esta decisión, su señoría, que es tan importante, sobre la identidad de estatus de la bancada defensiva. Que yo creo que sí se resuelve el mismo problema jurídico y no es una obiter dicta, y sí es una razón de la decisión. Y ya desde antaño, eso se conoce, su señoría, dentro de la Corte Suprema de Justicia, HP 05, febrero, radicación del 2014, radicación 43.165. Y precisa lo siguiente, su señoría. Por último, es necesario precisar que en el presente caso, algunos aplazamientos no se produjeron por causa del representante judicial del actor, sino por su defensor del compañero de causa. Sin embargo, según se tiene definido la sala, el retraso es atribuible a la defensa de los procesados, lo cual conforma una unidad o una identidad de estatus. Como usted muy bien lo decía, la defensa es una sola, honorable señor. Entonces no podemos que ahora venga a soslayar, su señoría, el diseño del sistema penal acusatorio con unos pedimentos que ya tuvieron una oportunidad por parte de la defensa del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, porque estaríamos en una desigualdad de armas, su señoría, y esa desigualdad de armas no es admisible en el sistema adversarial, por supuesto. En el sistema adversarial no es admisible, su señoría. Antes, por el contrario, pues la balanza se inclinaría en este caso a la defensa. Entonces cambia de defensor o retoma la doctora Ana Juliet y viene que ahora sí contactó al perito Luis Rabanal Cepeda. Pero vamos bien, su señoría, vamos a explicarle por qué usted no deberá permitir en sede de recurso de reposición. ¿Y qué nos dice la amplia jurisprudencia de la Corte, que usted la trajo a colación y que sí resolvió el problema jurídico? Y no es como lo dice el doctor Daniel Peña, que usted hizo una mala interpretación del presente jurisprudencial y trajo un problema jurídico al que estamos hoy, en este caso, presentando ante su dignidad. No, fue el mismo problema jurídico, doctor Daniel, donde indica, abro comillas y resalto, esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. La decisión SP 162 del 2023, radicación 58.235 del 19 de abril del año 2023. Ante la imposibilidad de que el perito asista a la audiencia de juicio oral, excepcionalmente puede acudir a otro. Excepcionalmente, su señoría. Es que no es cualquier perito. Ah, no, como este no lo encontramos, entonces, bueno, si se hicieron todas las gestiones pues para encontrarlo y fue imposible, falleció, está en un estado senil, en fin, pues sería fácil, listo. Pero ¿dónde está ese elemento material probatorio? Brilló por su ausencia. Y ese no es formalismo, honorable señora jueza. Esto afecta a lo sustancial, por supuesto. Dice, el artículo 419 de la ley 906/2004 previó la posibilidad de que no fuera posible lograr la comparecencia del perito al juicio. Pese a la buena intención del legislador, la anterior norma no fue lo suficientemente prolija y dejó por fuera eventos en los cuales definitivamente no fuera posible la comparecencia del experto al juicio oral. Así que presupuestos tales como la muerte y la imposibilidad física de hacerlo comparecer al perito al juicio. Imposibilidad física, muerte. Como usted muy bien lo decía, honorable señora jueza, pues es que aquí el perito está disponible. El perito, previa comunicación del abogado Daniel Peña, es quien responde que ante no concertar los honorarios con la defensa, pues no puede exponer su testimonio en sede de pericia en el juicio oral. Eso lo dice su señoría el mismo perito en correo electrónico que llegó a su dignidad
y por supuesto fue remitido al abogado Daniel Peña y corrido traslado a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, el gran interrogante es, ¿está disponible sí o no? Pues la respuesta es interrogante es que sí está disponible, su señoría. Segundo, que se hicieron todos los esfuerzos para ubicarlo. A través de un correo electrónico responde el dónde está. Tercero, que se pueda avalar su peritaje. Pues claro, a través de las conexiones virtuales. ¿Cuál fue el compromiso de la abogada Ana Juliet? Pues traer los peritos, y por eso lo ofreció desde la audiencia preparatoria, su señoría. Y ahora no me venga a decir, como dice el abogado Daniel Peña, que no se está sorprendiendo a la fiscalía cuando ya le corrí la pericia, el otro perito, que aquí no se ha acreditado su idoneidad, que va a cambiar lo de un perito privado. Pero ahora sí, como él trabaja en la Defensoría, entonces el único perito que hay en la Defensoría va a venir a exponer su peritaje. Como yo muy bien lo decía, él va a decir una opinión sobre una opinión, su señoría. Porque él no tuvo contacto directo con los cadáveres, jamás. Entonces, eso también será problema de valoración, ya, su señoría, que como usted muy bien lo indicó, pues no es admisible, y no es un exceso de formalidades, su señoría. Entonces, bajo esa interpretación que la Fiscalía General de la Nación le ha dado a su decisión íntegra y completa, acompañada de los precedentes jurisprudenciales, su señoría, llegó a esa conclusión. ¿A qué conclusión? Primero, es que el perito está disponible. Entonces, que no se sorprenda la Fiscalía General de la Nación. Entonces, todos los peritos ahora que son privados, que se decretaron en sede preparatoria, pues vendrán a suplir su pericia con otros de la Defensoría Pública, porque son los mismos idóneos a cuenta de la defensa. Pues no, ¿y dónde está el interés que le asisten a las víctimas? ¿Y dónde está el interés que le asisten a la Fiscalía General de la Nación? Así las cosas, bajo este criterio, su señoría, pues si bien es cierto, existe un derecho que le asiste al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández a tener un juicio público, oral, contradictorio, imparcial, sin dilaciones injustificadas, a tener tiempo para preparar a sus testigos. Los peritos deberán declarar en el juicio oral, pero los peritos que fueron admitidos, su señoría. Y no podemos llegar hasta ese grado, perdónenme el término, que usted, su señoría, porque el principio de legalidad es una camisa de fuerza, su señoría. Y ese principio de legalidad debe respetarse por encima de las formas, su señoría, por encima de lo sustancial, su señoría. No es solamente en el caso que hoy nos ocupa el debido proceso, sino también el principio de legalidad absoluta. Así las cosas, honorable señora jueza, yo sí le solicito que usted se mantenga en su decisión, no se reponga a la misma, bajo 4 aristas fundamentales. La primera, que usted en audiencia preparatoria, desde el punto de vista de pertinencia, verificó que la pericia debería ser escuchada del señor Luis Rabanal Cepeda. Segundo, si no está disponible el señor Luis Rabanal Cepeda, como no es el caso porque está disponible, pues va a venir un testigo excepcionalmente, como dijo la Corte, a exponer su pericia en este juicio oral. Tercero, usted sí hizo una interpretación del precedente jurisprudencial, el cual resolvía el mismo problema jurídico que le sirvió de soporte para tomar esa decisión que en derecho correspondía. Y cuarto, no se está vulnerando un debido proceso al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, sino se está dando garantías al interior del mismo. Es así, su señoría, que mantenga su decisión de no permitir la pericia del señor Jaime Montoya Mateos. Ahora bien, si usted decide, su señoría, pues que el recurso de reposición, que son los mismos argumentos para el recurso de apelación, solicitarle al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que mantenga en forma íntegra la decisión de la señora jueza 55 penal del circuito. Y honorables magistrados, que por reparto les corresponda a la sala atender este recurso de apelación presentado por la bancada defensiva con una misma unidad de estatus, dentro de la cual indica: primero, honorables magistrados, considero que si hay una confusión frente a lo que es una prueba de refutación, una prueba sobreviniente y lo que es un perito homólogo. Y lo que se buscaba es traer un
perito distinto en aras de que exponga su pericia en sede judicial. Perito que se lo releva de su cargo sin realizar todos los trámites que establece el artículo 419. Antes, por el contrario, como muy bien lo indicó la señora jueza 55 penal del circuito, pues se encontraba disponible su señoría. Jueces plurales. Fue abordado por parte de la señora defensora. Y la señora defensora se contactó con él, pero lo que hubo fue un desacuerdo en el tema económico. Y esto no puede servir para que se afecte el debido proceso. Y como muy bien lo decía la señora jueza 55 penal del circuito, aquí se debe observar el debido proceso, las garantías fundamentales. Y no se está acudiendo a una forma y que las formas estén por encima de lo sustancial. Antes, por el contrario, señores magistrados, ella tuvo en cuenta las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, valoró los presentes jurisprudenciales e indicó que no era procedente admitir el testimonio del perito Jaime Montoya Mateos. ¿Y por qué? Primero, porque no fue dictado en la audiencia preparatoria. Segundo, porque se encuentra disponible y hay otras herramientas para escucharlo. Y tercero, pues que ella indicó que no se podía sorprender a la fiscalía. Pues que no basta el correr traslado de la pericia porque no sabemos si este señor haya realizado una pericia preliminar, una pericia definitiva, refiriéndome al señor Luis Rabanal Cepeda. Y no hay un exceso de formalidades. No decimos que las formas estén por encima de lo sustancial. No, antes, por el contrario, se está garantizando es el debido proceso. Así las cosas, honorables magistrados, le solicito a usted que mantenga en forma íntegra la decisión de no permitir escuchar al señor Jaime Montoya Mateos. No se ha acreditado su idoneidad, no se ha acreditado pues en todo el desarrollo que el perito Luis Rabanal Cepeda no esté disponible, y lo que se busca es sorprender a la Fiscalía General de la Nación con una pericia pues que realmente no está ajustada a las formas, porque pues y lo que llevaría es a afectar el debido proceso. Si verificamos el espíritu de la norma en el artículo 415, la misma indica que se deberá someter a las formalidades del descubrimiento probatorio, y así lo tuvo en cuenta la señora jueza 55 penal del circuito al momento de no admitir al perito Jaime Montoya Mateos. Así las cosas, honorables magistrados, y para cumplir, pues se tengan en cuenta esa oposición frente a los argumentos presentados por la defensa y frente a los argumentos presentados por el señor representante de víctimas, y antes, por el contrario, se mantenga en forma íntegra la decisión de la señora jueza 55 penal del circuito de no aceptar el testimonio de Jaime Montoya Mateos. Y por otra parte, se tomen las medidas pertinentes a que haya lugar sobre ese ofrecimiento de una pericia, la cual no estaba debidamente concretada desde audiencia de formación, desde audiencia preparatoria presentada por la defensa. Muchas gracias, su señoría. Gracias, doctor. Doctor Olivia. Señoría, como no recurrente, sin intervención del Ministerio Público. Gracias. Gracias, doctora Olivia. En ese entendido, entonces, esta funcionaria y a voces, esto es del artículo 176, sigue desde el Código